Shalom, shalom, familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos, mis Ajim, Ajayot, esperando que se encuentren bien en el lugar donde se encuentren, en el país donde habiten, que nuestro Padre me lo llene de muchas bendiciones y de muchas shalom. En el nombre de Yahshua, nuestro Dios. Ok, miren, vamos a continuar en este segundo audio del tema que les estoy compartiendo. Que es estamos hablando de lo que es el día de reposo, mal llamado Shabbat, y las lunas nuevas, los nacimientos de la luna. ¿Sale? En realidad estamos dando el tema de la verdadera celebración de lo que es el día de reposo. ¿Sale? Y también lo que son los nacimientos de la luna para dar inicio ¿a qué? A los meses del año. ¿Vale? Ese es el tema. Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para iniciar con este segundo audio, porque vamos a leer, ¿verdad? Su bendita Torah. Entonces pedimos permiso e iniciamos. Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén y amén. Muy bien, miren, vamos a dar un pequeño resumen del primer audio que ya les compartí, ¿verdad? Vamos a retomar de los puntos más importantes, ¿verdad? Para darle continuidad en este que es el segundo audio de este tema tan importante, hermanitos y hermanitas, porque hay mucha controversia en redes sociales, ¿verdad? Allá en Israel, que nuestros hermanos Yaudín, engañados por el rabinato, siempre lo vamos a decir, ¿verdad? Que hay un engaño del rabinato. Están celebrando el día de reposo, ¿verdad? Ellos le llaman el Shabbat, lo están celebrando los días sábados, todos los días sábados, cosa que es incorrecta porque nuestro Padre no dejó establecido nada, ¿verdad? Nuestro Padre dejó la observancia del sol, la luna y las estrellas para la determinación de los tiempos, ¿verdad? Los días, los meses, los años y las estaciones. Nuestro Padre dejó también la observancia de la siembra, maduración y cosecha del trigo y la cebada, ¿verdad? ¿Para qué? Para los inicios de los años. Nuestro Padre dejó la observancia, no dejó nada preestablecido. ¿Sale? Si no, imagínense por qué chiste, no, ¿verdad? Pues no batalláramos, ¿verdad? Si nuestro Padre nos hubiera dejado todo establecido, bueno, pues entonces, ¿verdad? ¿Dónde está la observancia? ¿Dónde está la esencia de nuestro Padre? ¿Verdad? Que todo nuestro Padre lo tipifica, ¿verdad? Con lo que es su plan, ¿verdad? Su plan de redención, de salvación o de rescate, como le quieran llamar. ¿Sale? Todo nuestro Padre lo simboliza con su plan, tanto lo que es la observancia del sol, la luna y las estrellas, como la observancia de las cosechas agrícolas. Tan es así que al calendario hebreo lunisolar, o le llaman el calendario agrícola, porque se rige, ¿verdad?, con la observancia de la agricultura, del trigo y la cebada, hermanitos, hermanitas. Bien, mire, vamos a retomar entonces en este segundo audio. Mire, hablamos, esto es muy importante y siempre lo voy a repetir, aunque suene muy repetitivo, hermanitos, hermanitas. El día de preparación es muy importante. El primer día del inicio de la creación, fíjese bien, el primer día del inicio de la creación, ese día fue un día de preparación para nuestro Padre Yahweh. Ese día nuestro Padre planeó, preparó y ejecutó su obra. Es un día de preparación porque todo lo tiene que planear, todo lo tiene que preparar un día antes, ¿verdad?
para luego ejecutarlo o para luego, ¿verdad? Celebrarlo. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Yo en el audio anterior, ¿verdad? Les mostré por ahí la gráfica. En una hoja les mostré la gráfica, ¿verdad? De lo que era el primer día de la creación. El Yom, Reshit o Rishon, como le quieran llamar, es lo mismo, a final de cuentas, ¿verdad? Viene de la raíz del inicio de las cosas o de cabeza de las cosas. Yom Rishon o Yom Reshit, como le quieren llamar, algunas Torah le llaman, ¿verdad? De diferente. Yom Reshit Brilla, que significa el día del inicio de la creación. Ese inicio de la creación es un día de preparación. Ese fue un día de preparación para nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y luego posteriormente inició, en el segundo día de la creación, él inició los trabajos de su obra, para ejecutar su obra, ¿vale? Entonces él inició el segundo día de su creación a acomodar su obra, a ejecutar su obra o a trabajar, pues, ¿verdad? Para acomodar su obra. Por eso, a partir del segundo día de la creación, él trabajó 6 días y el séptimo día descansó. ¿Sale? Ese es el misbot, el mal llamado mandamiento, ¿verdad? Que ya lo leímos en Shemot, mal llamado Éxodo, capítulo 20, verso del 8 al 11. Ahí viene el misbot, el mandamiento sobre el día de reposo, mal llamado Shabbat. ¿Sale? 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Pero el día que él descansó, el séptimo día en realidad vino a ser el octavo día del inicio de la creación. ¿Sale? Porque el primer día fue un día de preparación para nuestro Padre Yahweh. Luego, el segundo día, ahí iniciaron los trabajos de la obra de nuestro Padre para ejecutar su obra. ¿Sale? Entonces, fueron 6 días, más el día de preparación, son 7 días. ¿Sale? En el séptimo día del inicio de su creación, él concluyó toda la obra. Así lo dice el verso 2 del capítulo 2 de Bereshit, mal llamado Génesis. Que en el séptimo día él terminó toda su obra. ¿Vale? Y reposó el séptimo día, también es correcto. Reposó el séptimo día, él terminó toda su obra, el séptimo día del inicio de la creación. ¿Sale? Él terminó toda su obra, pero en realidad venía siendo el sexto día. ¿Sale? En que él empezó los trabajos para ejecutar su obra. Y reposó el séptimo día, en verdad, de que él empezó a trabajar en su obra. Reposó el séptimo día, pero en realidad vendría siendo el octavo día del inicio de la creación. ¿Vale? Ya lo explicamos en esa gráfica, hermanitos y hermanitos. ¿Sale? Pero quiero de todas maneras repetirlo las veces que sea necesario para que se pueda entender. Aquí no importa el tiempo que nos llevemos en repetir, sino aquí lo importante es que se entienda. ¿Sale? Bien. Entonces, así como el primer día del inicio de la creación fue un día de preparación para nuestro Padre Yahweh, asimismo, hermanitos y hermanitos, los inicios de los meses, el primer día de cada mes, cuando nace la luna, es un día de preparación para nuestro Padre Yahweh. ¿Vale? Porque el mes es el ciclo de la luna. El mes es el ciclo en que nace la luna, crece, llena, mengua y desaparece y muere, pues. Nace, crece, llena, mengua, ¿verdad? Y muere la luna. Es un ciclo, ¿vale? Y muere al final del mes. Y vuelve a nacer otra vez, ¿sale? Y vuelve a nacer otro mes. Ese es el ciclo. Igual el ciclo de la vida de nosotros como seres humanos. Nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos reproducimos y morimos. ¿Sale? Igual, ese es el ciclo de la luna que tipifica el ciclo del ser humano. Entonces, cada inicio de mes, por eso cada inicio de mes es un día de preparación, así como nuestro Padre
el inicio el primer día del inicio de la creación fue un día de preparación. ¿Sale? Entonces, cada primer día del mes son un día de preparación. Por eso, si se fijan, el Rosh Hodesh no está dentro de las Moed Solemnes de nuestro Padre Yahweh en Levítico 23. No está, no lo van a encontrar porque es un día de preparación. ¿Sale? Ahora, el calendario hebreo, lunisolar, se rige por la observancia del sol y la luna. Para determinar el día del mes, para determinar el primer día del mes y para determinar el primer día del año. Se rige con base en la observancia del sol y la luna. ¿Sale? Por eso el sol y la luna no pueden ir separados. Yo ya les expliqué qué tipifica el sol. El sol tipifica a Yahshua nuestro Mashiach. Él es nuestro sol de justicia, así dicen las escrituras. ¿Sale? Y la luna tipifica al pueblo de Israel. Por eso no pueden ir separados. La luna por sí sola no resplandece. La luna resplandece con la luz del sol, ocupa la luz del sol para resplandecer. Y nosotros como pueblo de Israel, ¿acaso no ocupamos la luz de Yahshua nuestro Mashiach? Claro, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. ¿Sale? Para que vean cómo nuestro Padre, ¿verdad? Todo lo tipifica. Todo la observancia del sol y la luna, el calendario, todo lo tipifica con nosotros, con su pueblo escogido, con la generación de seres humanos. ¿Verdad? Eso de pueblo escogido, yo tengo temas sobre esto. ¿Por qué llegó nuestro Padre a escoger un pueblo? ¿Verdad? Por tanta desobediencia, por tanta maldad, por tanta transgresión. ¿Verdad? Nuestro Padre escogió a su pueblo, ¿verdad? A la descendencia de Abraham. Anteriormente escogió, por supuesto, que a Noé. ¿Vale? Y así nuestro Padre ha tenido que escoger, ¿verdad? A su pueblo para poderlo rescatar a las almas que le somos obedientes a Él. ¿Verdad? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero por ahí si no escuchan ese tema y me escuchan decir pueblo escogido, ¿verdad? Pues van a decir que muchos piensan que no existe el pueblo escogido. ¿Sale? Pero ya tengo temas sobre eso y profundizamos. ¿Sale? Entonces, miren, por eso el sol y la luna siempre van juntas. ¿Sale? Y eso lo podemos comprobar rápidamente. Mire, vamos a leer el Salmo, ¿verdad? Creo que ya se lo leí en el audio anterior, pero lo vamos a retomar en el Salmo 104. El Salmo 104, verso 19. 104 es porque es importante que ustedes lo entiendan. Miren. Dice, hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Aleluya, pues claro que el sol conoce su ocaso de la luna. Aquí van juntos, hermanitos, hermanitas. En Bereshit, mal llamado Génesis, también en el capítulo 1 del 14 al 19, pues él acomodó al sol, la luna y las estrellas, van juntos el sol y la luna. Pero máxime, fíjense, si leemos nosotros, ¿verdad? En el día de la gran tribulación, o la gran señal, ¿cuál va a ser? El sol se oscurecerá. Lo vamos a leer en Mateo 24. En Mateo capítulo 24, fíjense. Dice, fíjense bien, esta es la gran señal de la venida de Yahshua. Cuando suceda esto, inmediatamente Yahshua viene, Yahshua regresa. En el capítulo 24, verso 29 de Mateo, dice así, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. A ver, ¿por qué el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor? Pues porque el sol se oscurecerá y por lo tanto ya no le dará esa luz que ocupa la luna para resplandecer. ¿Vale?
se los leí no por si tenían dudas, ¿no? ¿Verdad? De que en realidad el sol es el que le provee la luna, la luz para que pueda resplandecer. ¿Sale? Eso se los, nada más para que, ¿verdad? Pues tengan el fundamento del argumento que yo les estoy compartiendo. ¿Vale? Y dice, para los inicios de los años, pues nuestro padre dejó la observancia, ¿verdad? Como se los comenté ahorita. La observancia de la siembra, maduración y cosecha del trigo y la cebada. ¿Sale? Muy bien. Bueno, con esto quería retomarlo porque es muy importante, miren, como yo comparto a lo mejor 3, 4 audios, ¿verdad? De cada tema y lo estoy subiendo al YouTube. Entonces, a veces se pierde. A veces la gente ve el 1 o ve el 2 o ve el 3 o ve el 4. Por eso es que a veces, ¿verdad? Hago una introducción, un resumen de lo que trató el primer audio. Para que aunque no vean, la gente ve el audio número 2 y no vea el 1, ya sepa de lo que habla, ¿verdad? Y esté enterada del tema. Entonces, nos quedamos en el audio anterior hablando de lo que significa el número 6, número 7 y número 8. El número 6, yo ya les estaba diciendo, pues, ¿verdad? Que el número 6 representa o significa los 6,000 años que tiene el hombre aquí en la tierra como tiempo establecido. ¿Sale? O sea, es el tiempo que tenemos nosotros como seres humanos establecidos para vivir aquí en la tierra, 6,000 años. Eso significa el número 6, por eso el 6 tipifica al hombre. ¿Sale? Y estábamos viendo, pues, de dónde se determinaban los 6,000 años. ¿Por qué decíamos nosotros que esta generación de seres humanos, ¿verdad?, tiene 6,000 años de existencia? Ya lo leímos en el capítulo 6, verso 3 de Berechit, mal llamado Génesis. Era lo que estábamos explicando en el audio anterior. Y por supuesto que como Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 6, verso 3, te habla de que son 120 años. En realidad está hablando de 120 jubileos. ¿Vale? Eso es lo que estábamos explicando. Y un jubileo son 50 años. Cada 50 años son un jubileo. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos los 120 años por los 50 años que son de cada jubileo, nos da 6,000 años. Es el tiempo que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la tierra, como tiempo de existencia. Porque nuestro Padre lo dice. Dice, y dijo Yahweh, si leemos el verso 3 del capítulo 6 de Berechit, mal llamado Génesis, y dijo Yahweh, dice, no contenderá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nada más. Esos son nuestros días que tenemos de existencia aquí en la tierra. 120 años, pero son 120 años de jubileos. Hermanitos, hermanitas, ese es el misterio, ¿vale? Que nuestro Padre nos quiere revelar. Entonces, ya hablamos que son 6,000 años, tipifica al hombre, ¿verdad? Ya más o menos comentamos lo que es un jubileo. Si no, ustedes léanlo en Levítico capítulo 25, ¿verdad? En capítulo 25, ahorita les digo del verso, a ver, en Levítico 25, del verso 8 al verso 24. Ahí viene lo que significa un jubileo. Pero al final de cuentas, de manera general, es darnos libertad. Eso es un jubileo. Libertad. ¿Para quiénes? A los cautivos, a los oprimidos, ¿verdad?, a los esclavizados por el pecado, por supuesto. Es darnos libertad. Ese es un jubileo. Jubileo es borrón y cuenta nueva. Volvemos a obtener la libertad si estamos por supuesto, oprimidos, esclavizados, ¿verdad? Obtenemos nuestra libertad. Eso significa un jubileo. Y a eso vino Yahshua.
a darnos libertad a los cautivos, los presos, los oprimidos, etc. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué significa el número 7? El número 7 tipifica el número 7. ¿Qué significa? El 7 significa el séptimo día o el séptimo milenio, porque como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día para nuestro Padre ya. Por lo tanto, el número 7 va a ser el séptimo milenio o el séptimo día al que nos va a llevar Yahshua cuando regrese. Cuando Yahshua regrese, entraremos al séptimo milenio, porque ya esta generación de seres humanos únicamente va a vivir 6000 años. Entonces regresa Yahshua y entramos al séptimo milenio o séptimo día, que es un día de reposo. Acuérdense que el séptimo día es el día de reposo. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás, reposarás de todas tus obras. Entonces eso tipifica Yahshua. El número 7, ¿verdad? Es Yahshua. ¿Por qué? Cuando Él regrese entraremos al séptimo día, entraremos a su reposo, como Él lo dice. Por eso Yahshua lo dice en los mal llamados evangelios, que Él es el día de reposo. Él es el Adón, mal llamado Señor del día de reposo, porque entraremos con Él a un milenio de reposo, un milenio de shalom, un milenio donde ya no habrá necesidades, donde ya no habrá problemas, donde no conoceremos la maldad. Ya nos olvidemos de estas preocupaciones, ¿verdad? Por tener dinero para nuestros gastos. Eso ya no existirá. Tendremos todo y en abundancia en el séptimo milenio o en el séptimo día, hermanitos. Por eso Yahshua tipifica el número 7. ¿Sale? Ahora, ¿quién tipifica el número 8? Pues el número 8 lo tipifica nuestro Padre Yahweh. Él tipifica el número 8. ¿Y qué significa? Pues significa el octavo milenio o el octavo día. Aleluya. ¿Por qué el octavo milenio o el octavo día? Porque en el octavo milenio o el octavo día se llevará el juicio final. El juicio final. Y después del juicio ya no hay más que la eternidad, más llamada eternidad. ¿Sale? Ya no hay más. Entonces, por eso nuestro Padre Yahweh tipifica el número 8 o el octavo milenio, porque de ahí en adelante ya es la eternidad, hermanitos. Yahshua le entrega el reino a nuestro Padre Yahweh y de ahí ya es la eternidad. ¿Sale? Y eso lo dicen las escrituras, donde Yahshua, ¿verdad? Yahshua, al único a quien se le sujeta es a nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Entonces, Él entregará el reinado a nuestro Padre Yahweh, porque nuestro Padre Yahweh es el supremo rey. Y ya iremos a la eternidad, hermanitos. ¿Sale? Entonces, es importante conocer esto, ¿verdad? Porque entonces no van a entender ustedes por qué cuando inicia la creación, ¿verdad? Inicia con 8 días. ¿Por qué con 8 días? Porque nuestro Padre reposó. Que no reposó, que se regocijó, eso es lo correcto. Porque nuestro Padre no puede reposar porque Él no se cansa. Él se regocijó de la obra que hizo. Pero se regocijó el octavo día. Que Él concluyó el séptimo día, toda la obra que hizo, y reposó el octavo día, que viene siendo el séptimo día, ¿verdad? En que Él inició sus trabajos para ejecutar su obra. Esos son los misterios del número 8. Entonces, si no entendemos, por eso los inicios de los meses, el primer día del mes es un día de preparación y el octavo día es el primer regocijo que nosotros tenemos en cada uno de los meses. Grábenselo bien, por eso les digo, el día 8, para nosotros los días de regocijo, mal llamado Shabbat, de cada uno de los meses son el día octavo, el día 8, el día 15, el día 22 y el día 29. ¿Sale?
Por eso era importante conocer el misterio o lo que significa y quién lo representa, el octavo día. Es importante, si no, no van a entender ni el calendario hebreo lunisolar, ni la celebración de las moed solemnes, y tampoco van a entender la celebración del día de reposo, mal llamado Shabbat. ¿Sale? No lo van a entender. Entonces, por eso es que inicia con 8. Cada uno de los meses inicia con 8. Ahora, ciertamente al final de los meses, el mes puede cerrar con 29 o 30 días. Cuando cierra con 29, cerramos con 7 días al final. Pero hay meses que por la voluntad de nuestro Padre, el mes puede cerrar con 8 días. ¿Por qué? Porque la luna puede ser que no nazca el día 29, sino que nazca hasta el día 30. Y cuando nace el día 30, el mes lo estamos cerrando con 8 días. ¿Por qué? Porque el último día de reposo, ¿verdad? Cierra el 29, que es el séptimo día, pero si la luna no nace el 29 y nace el 30, ahí cerramos con 8 días. Ahí está tipificando nuestro Padre, ¿verdad? También el día de la eternidad. ¿Sale? El octavo día. Hay meses que cierran con 7 y meses que cierran con 8. ¿Qué nos está dando a entender ahí? Que cuando cierran con 7 días, nos está dando a entender el séptimo milenio o el día séptimo, que es el día de reposo. Nos lo está dando a entender nuestro Padre. Pero cuando cierra con 8, ¿qué nos está dando a entender? La eternidad. Nos está dando a entender el octavo día o el octavo milenio. ¿Sale? Aleluya. Aleluya. Estos son los misterios, pues. Y hay que entenderlo para poder entender, porque si no, si yo no les explico esto, van a decir, bueno, ¿por qué empieza el día 8 de cada mes? ¿Por qué inicia los días de reposo el día 8? Pues porque nuestro Padre, el primer día de su creación, fue un día de preparación. Asimismo, cada inicio de los meses son días de preparación, porque es un ciclo. Es un ciclo, hermanitos, hermanitas. Igual nuestra existencia aquí en la tierra es un ciclo. No somos eternos aquí en la tierra. Nacemos, ¿verdad? Crecemos como humanidad y vamos a terminar como humanidad. Vamos a morir como humanidad. Porque cuando entremos al séptimo milenio, cuando regrese Yahshua, ya no entraremos en este cuerpo de ser humano. Ya no. Ya tendremos un nuevo cuerpo, como lo dice Shaul de Tarso. ¿Ah? Entraremos en un cuerpo de luz, un cuerpo limpio, un cuerpo incorruptible, como lo dice Shaul de Tarso. ¿Vale? Entonces, todo es un ciclo, pues. Y hay que entenderlo, hermano, hay que entenderlo así. Nuestro Padre nos lo da a entender así, pues. Todo lo que Él nos dejó, ¿verdad? Todo tiene una simbología con nosotros como seres humanos, con esta generación de seres humanos. ¿Sale? Bueno, esto lo vamos a comprobar. Esto que yo les digo que cada mes, el primer regocijo de nosotros de cada mes es el día 8. El segundo es el día 15. Tomen nota porque lo vamos a comprobar. El tercer regocijo es el día 22 y el cuarto regocijo es el día 29. Siempre de cada mes, hermanitos hermanos. De cada mes. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es importante también, ¿verdad? Comentarles a ustedes. Me tomó un poquito agua. Comentarles a ustedes, ¿verdad? Del error que tienen nuestros hermanos cristianos y también del error que tienen allá, ¿verdad? Nuestros hermanos Yaudín, que están allá en Israel y que la mayoría han sido engañados, están siendo engañados por el rabinato, ¿verdad? Pero hay un remanente fiel que sigue al pie de la letra lo que es Torah, ¿vale? Entonces, nuestros hermanos Yaudín. Bueno, vamos a empezar por nuestros hermanos cristianos. Miren, nuestros hermanos cristianos tienen un error garrafal, que ellos dicen
que el día de reposo, y ya no es necesario guardar el día de reposo, mal llamado Shabbat, ¿verdad? Porque ellos dicen que Yahshua es, él es el reposo, ¿verdad? Y que por eso ya no es necesario guardar el día de reposo, porque si Yahshua es el día de reposo, como el mal llamado Jesucristo, como le llaman ellos, él es el día de reposo, dicen ellos, ¿verdad? Que no es necesario ya guardar un día de reposo porque él es el reposo. Pero les pregunto yo, ¿dónde dicen las escrituras que ciertamente Yahshua dice que él es el día de reposo, él es el Adón, mal llamado Señor del día de reposo? Ciertamente él lo dice. Pero ¿en dónde dice él que el día de reposo ya fue abolido? ¿En dónde lo dice él? ¿En dónde? ¿En qué parte de las escrituras? No lo dice, hermanos. Él dice efectivamente, por lo que les expliqué ahorita, él es el Adón, el Señor del día de reposo. Pues claro, porque vamos a entrar con él a un milenio de reposo. ¿Sale? Por eso él dice que él es el día de reposo. Pero eso no tiene nada que ver a que no celebremos el día de reposo, porque hermanitos y hermanitas, el que no celebre el día de reposo, pues déjeme decirle, ¿verdad? Que difícilmente va a entrar. Va a entrar o va a ser rescatado por Yahshua. O sea, difícilmente va a entrar a ese milenio de reposo que fíjense, irónicamente ellos están esperando, nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo van a entrar a un milenio de reposo si ni siquiera saben celebrar el día de reposo? ¿Por qué? Porque dicen ellos que ya no es necesario. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Porque todo esto es una preparación, hermanitos y hermanitas. Todo esto es una preparación. Si no nos preparamos, no vamos a entrar al día de reposo cuando regrese Yahshua. ¿Cómo nos preparamos? Obedeciendo Torah y celebrando las Moed solemnes que dejó nuestro Padre Yahweh en Levítico 23. Y fíjense, el día de reposo, mal llamado Shabbat, tanto es una Moed solemne que dejó nuestro Padre Yahweh en Levítico 23, como es un misbot, mal llamado mandamiento, que es el cuarto misbot, mal llamado mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos. Entonces, es una, ¿qué más? O sea, ¿qué más quieren ellos comprobar? Que si ellos dicen que no es mandamiento, pero que es una moed solemne, que es una mal llamada fiesta, pues hay que celebrarla como fiesta. Ahora, si dicen ellos que no es fiesta, que no es una fiesta, pues hay que celebrarlo como el cuarto mandamiento, ¿verdad? Pero como nuestros hermanos cristianos ni quieren celebrar el día de reposo y ni quieren celebrar las moed solemnes de las fiestas, porque dicen, en el día de reposo dicen que porque, como dicen ellos, Jesucristo, mal llamado Jesucristo es un invento de Roma, ¿verdad? Que él es el día de reposo, por eso ya no lo celebran. Y no celebran tampoco las moed solemnes de nuestro Padre Yahweh, de Levítico 23, porque dicen que Torah está abolida. O sea, no hay, ¿verdad? No hay cómo, ¿verdad? Salgan del engaño. Los tienen engañados, fíjense cómo por ambos lados, por ambas partes. Al final de cuentas, el engaño los lleva a que ya no celebren ninguna moed. Y eso, hermanitos, hermanitas, te conduce por un camino de perdición. No vas a llegar al reposo de Yahshua. No van a llegar al reposo de Yahshua nuestro Mesías cuando Él regrese. No van a hacer ese remanente que Yahshua rescate. No lo van a hacer. Miren,
Bueno, y en el caso de nuestros hermanos Yaudín, allá en Israel, ¿verdad? Ellos dicen que se celebra los sábados, ¿verdad? Que para ellos el sábado, el Shabbat, es el séptimo día. Entonces, ¿por qué? Porque están siendo engañados por el rabinato, porque en realidad el sábado, ellos, al celebrar su Shabbat, como le llaman ellos, están adorando a una diosa pagana, a una diosa que se llama precisamente Shabbat, una diosa que tiene el pelo trenzado. Por eso ellos hacen el pan trenzado y es el que comen en los Shabbat, todos los sábados. Pero esa diosa pagana del Shabbat, ¿verdad? No lo digo yo. Ustedes búsquenlo, pónganle en el Google, diosa Shabbat, y les va a dar toda la información. Hermano y hermana, búsquenlo, investiguen, salgan de ese engaño, de esa mentira. Tanto nuestros hermanos cristianos como nuestros hermanos Yaudín allá en Israel están siendo engañados. Entonces, los sábados lo hacen ellos porque adoran a esa deidad pagana. Es una mujer que se llama Shabbat. Pero no es la misma, miren, nomás le cambian de nombre. Es la misma que le dicen la reina del cielo. Es la misma que le dicen la diosa Diana. Acuérdense, ahí lo dice Shaul de Tarso. Anduve recorriendo lo que es en el Medio Oriente, ¿verdad? En Asia Menor le llama, lo que es en Efesín, en Colosín, en todas esas ciudades donde anduvo Shaul de Tarso, ahí adoraban a la diosa Diana. Pues es la misma, nomás le cambian de nombre, la reina del cielo, la Diana, la Shabbat, la Isis, la Astaret o Astarot, la Istar, son las mismas deidades paganas, es la misma deidad pagana, pues. ¿Vale? Lo único que hacen es cambiarle de nombre. ¿Vale? Entonces, los sábados están adorando a esa deidad pagana llamada Shabbat. Así se llama, la reina Shabbat. Y es una reina que trae su pelo trenzado. Y hasta el pan lo hacen trenzado allá en Israel para darle la adoración a esa deidad pagana, la diosa Shabbat. Entonces están engañados, hermanitos, hermanitas. ¿Vale? Miren, entonces, ahora vamos a empezar ya a comprobar lo que les he comentado. ¿Vale? Vamos a comprobar por qué los días de reposo, mal llamado Shabbat, nosotros los regimos con base al calendario lunisolar. Al calendario hebreo, pues, el calendario hebreo lunisolar, que se rige con la observancia, no algo establecido, no, nuestro Padre no dejó nada establecido. Todo nuestro Padre lo dejó para la observancia de nosotros. ¿Sale? Eso es lo bonito, esa es la esencia, la observancia. No lo establecido. Nuestro Padre no dejó nada establecido. Hermanitos, hermanitas. Entonces, vamos a empezar a comprobar, con base en la observancia del sol y la luna y las estrellas, ¿verdad? El calendario, y con base en el calendario lunisolar, ¿sale? Vamos a comprobar la verdadera celebración del día de reposo, al llamado Shabbat. ¿Vale? Ahorita vamos a empezar, vamos a irnos al libro de Esther, al llamada Esther, su nombre correcto es Yatachá. O Hadasha, muchos le llaman Hadasha, ¿no? Pero lo correcto es Yatachá, mal llamada Esther. ¿Sale? Miren, vamos a ir al libro de Esther. ¿Sale? Aquí ya vamos a empezar a comprobar de una vez. Les iba yo a comentar lo de Isaías
capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Donde nuestro padre, ¿verdad? Está cansado, se cansó del pueblo, ¿verdad? De la casa de Judá como de la casa de Israel, de las 10 tribus, por, por sus idolatrías, por su desobediencia, por haber dejado Torá y haber seguido tras idolatría de dioses paganos. Nuestro padre, ¿verdad? Se cansa también de tanta maldad, se cansa de que nosotros le dimos la espalda, ¿verdad? Le fuimos infieles, nos fuimos tras adoración de dioses paganos, ¿verdad? Entonces nuestro padre, sí es cierto que les dijo al pueblo que estaba cansado de la celebración de sus fiestas, ¿verdad? Tanto la luna nueva, los días de reposo. Él dijo que eran abominables. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se los ofrecía no a él, no le daban la adoración a él. Como ahorita sucede en el día de reposo. ¿Ustedes creen que al celebrar nuestros hermanos Yaudín allá en Israel, el Shabbat, los sábados, le están dando la adoración a nuestro Padre Yahweh? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces nuestro Padre, por supuesto que se cansa. Por eso nuestro Padre le dice, ya basta, basta, tus fiestas me son abominables, tus lunas nuevas, tus días de reposo, etcétera, tus asambleas me son abominables. ¿Por qué? Porque las están ofreciendo a dioses paganos. Por supuesto que le dice nuestro Padre en Oseas capítulo 2, verso 11, en Isaías capítulo 1, verso 13. ¿Verdad? Pero, y de ahí se agarran nuestros hermanos cristianos para decir, miren, ya ven, no se deben de celebrar. La luna nueva, los días de reposo, son abominación. Y ahí se agarran para decir ellos que no se debe de celebrar. Cosa que es error. ¿Verdad? Porque eso lo dice nuestro Padre para aquellos que andan que dejaron Torah. Pero siempre ha habido un remanente fiel. Siempre en la historia del pueblo de Israel ha habido un remanente fiel. Porque si no, nuestro Padre no hubiese conservado ese remanente fiel, nosotros como pueblo de Israel ya hubiésemos desaparecido. Hermanitos y hermanitos. Por eso nuestro Padre siempre ha conservado, ¿verdad?, a un remanente fiel. En todas las etapas de la historia del pueblo de Israel, siempre ha habido un remanente fiel, como hasta ahorita hay un remanente fiel. Y ese remanente es a quien Yahshua, por quien Yahshua viene, regresa, más bien dicho, porque Yahshua regresa y va a rescatar ese remanente fiel. ¿Vale? Porque únicamente un remanente será salvo cuando regrese Yahshua. Porque el resto se va a tener que ir hasta el día del juicio. ¿Vale? Y eso ya hay tema también, hay tema. Bueno, entonces vamos a comprobar entonces por qué decimos nosotros, ¿verdad?, que los días de reposo se deben de celebrar los días 8 de cada mes, los días 15, los días 22 y los días 29. Vamos a leer el libro de mal llamada Esther, ¿no? Lo correcto es Yad Dachar. Se le llama Hadassah, pero no, es Yad Dachar. Vamos a buscarlo entonces, Esther. Vamos a encontrarlo, a ver dónde está. A verla, falta que no le encuentre, vamos a ver. Crónicas, porque también en Crónica vamos a leer, aquí está Esther ya. En el libro de Esther, la llamada, capítulo 9, verso 18. Fíjense bien. Ahí hay una historia, ¿no? En este libro de Esther, ¿no? Que es cuando el pueblo de Israel iba a ser exterminado, ¿no? Por Nemán, ¿verdad? Que era el brazo derecho del rey Asuero. Que el rey Asuero gobernaba allá en Susa, que era la capital del reino de los medos y los persas.
¿verdad? Entonces, ya había un edicto para destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel se dieron cuenta y se pusieron a hacer abstención de alimento y mucha oración, mucha tefilá, mucha oración por 3 días y 3 noches. Y ahí la reina, que era ya la reina Esther, Hadassah, Yatachá, tuvo mucho que ver ahí, ¿verdad? Para que no fuera destruido el pueblo de Israel. Ella influyó mucho en el rey Asuero, ¿verdad? Le abrió los ojos del engaño de Nemán, ¿verdad? Y logró, ¿verdad?, que el rey Asuero revocara ese edicto. Y al final de cuentas, el castigo para Nemán fue la destrucción de él y su familia. ¿Vale? Entonces, cuando eso sucedió, el pueblo de Israel celebró y a esa celebración ellos le llaman la fiesta de Purim. Así le llaman ellos. Purim significa suerte. Pero esa fiesta es una fiesta pagana, porque esa fiesta no la estableció nuestro Padre Yahweh. No está en Levítico 23. Y sin embargo, ellos la celebran allá en Israel. Le llaman la fiesta de Purim. ¿Sale? Pero vamos a ver qué día la celebran. Dice el capítulo 9, verso 18 del mal llamado Esther. Dice así. Dice, pero los Yahudim estaban en Susa, se juntaron, fíjense bien, los Yahudim estaban en Susa, se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, perdón. ¿Sale? Es decir, celebraron su fiesta Purim, su fiesta de suerte, el día 13 y 14. ¿Sale? 13 y 14. Y el 15 dice, y el 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Aleluya. El día 15 lo hicieron día de banquete y día de regocijo y reposaron ese día. ¿Por qué el día 15, hermanitos? Porque ellos sabían perfectamente que el día 15 era un día de reposo, mal llamado Shabbat. Era un día de regocijo, ellos ya lo sabían, de manera que ellos celebraron su fiesta pagana, porque es de fiesta pagana de Purim. La celebraron el día 13 y 14. Eso es en el mes de, ellos le llaman el mes de Adar. Es el mes de diciembre. Por aquí viene, ¿no? Pero el mes de Adar. En el verso 17 en el verso 17 dice, ¿no? A ver, lo voy a señalar aquí. El mes de Adar. En el mes de Adar, ellos celebran siempre, por eso siempre celebran, es el mes de diciembre, siempre celebran su fiesta pagana de Purim. Allá en Israel lo siguen celebrando, pero la celebran el 13 y el 14. ¿Y por qué no la celebraron el 15? Porque ellos ya sabían perfectamente que el día 15 era un día de regocijo, era un día de reposo, el mes de Adar. ¿Sale? Aleluya. Aquí no hay coincidencias, hermanitos y hermanitas. No hay coincidencia. Aquí estamos comprobando, ¿verdad?, que nuestro calendario, que el calendario lunisolar es correcto y que la moeda del día de reposo se rige con base al calendario lunisolar. ¿Sale? Porque aquí dice que celebraron, el día 15 reposaron. Y el día 15 dice, reposaron y lo hicieron un día de banquete y un día de regocijo. Aleluya. Claro que reposaron porque ellos sabían perfectamente que era un día de reposo. No es casualidad. Es causalidad, no casualidad. ¿Sale?
Para que vean que aquí lo estamos comprobando, hermanitos y hermanitas. Ahora vamos a ir a Segunda de Crónicas. Fíjense bien. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 9 y 10. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer un poquito antes, ¿no? Para entender un poquito el contexto, ¿sale? De lo que estaban celebrando aquí. Dice, desde el verso 7 dice, también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, por cuanto había ofrecido allí sus sacrificios y la grosura de las ofrendas de Shalom, porque en el altar de bronce que Salomón y Shlomo que había hecho no podían caber los sacrificios y las ofrendas y las grosuras. Entonces, el verso 8, entonces hizo Salomón y Shlomo Moed, mal llamada fiesta, 7 días. Hizo fiesta 7 días. ¿Sale? Entonces dice, hizo Shlomo fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, de Mirrayim. Verso 9, aquí viene el verso puntual, verso 9. Dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la Moed solemne, mal llamada fiesta, por 7 días. Aleluya. ¿Cuál es a esta fiesta que le llaman de la dedicación? ¿Cuál fiesta viene siendo, hermanitos y hermanitas? La Moed, mal llamada fiesta de las cabañas. Son 7 días. 7 días de cabaña, pero cierra con 8 días esa Moed, mal llamada fiesta. Ahora lo vamos a leer el verso 10. Dice, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, el verso 9 y 10 lo voy a volver a repetir. Verso 9 dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la Moed solemne por 7 días. Hermanitos y hermanitas, la Moed de cabañas, ¿verdad? La vamos a leer para que vean ustedes, pero vamos a leer el verso 10 también, dice. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. ¿Cuándo inicia la celebración de esta Moed de las cabañas? Aquí le llaman como la Moed de la dedicación, que también es conocida en los mal llamados evangelios, ¿verdad? Porque dicen que Yahshua anduvo celebrando esa Moed, esa mal llamada fiesta de la dedicación. ¿Sale? Bien, vamos a ver cuándo inicia esa Moed. ¿Sale? Lo vamos a leer en Levítico 23. Todo esto nos lleva a Levítico 23. ¿Vale? Fíjense bien. La Moed de las cabañas, Levítico 23, del verso 33 en adelante. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la Moed solemne de las cabañas, a Yahweh por 7 días. El primer día habrá cada 2 convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida. ¿Salen? A los 15 días, dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis la Moed solemne a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Aleluya. Y el octavo día será día de reposo. Aleluya, hermanitos y hermanitas. Entonces, ¿cuándo inicia esta Moed? ¿Cuándo inicia? Inicia el día 15 del séptimo mes, ¿no? Ok. Contamos 7 días porque es lo que dura
es lo que dura la cabaña, 7 días, bueno, dura 8 días, pero son 7 días de cabaña y el octavo día es un día de asamblea, pues de regocijo. Sale esos días de reposo, pues. Y dice el día 15, sale 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sale? Ahí está, son 7 días. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sale? Hasta el día 21 son 7 días. Y el día 22 viene siendo el octavo día. Y es un día de reposo, hermanitos, hermanitas. El octavo día viene siendo un día de reposo. Aquí lo dice. ¿Sale? Y el octavo día será también día de reposo en el verso 39 del capítulo 23 del mal llamado Levítico. Es un día de reposo. Entonces, ¿cuándo son los días de reposo? Les dije yo que eran los días de reposo de nosotros. Por eso les dije, tomen nota. El día 8 es el primero, el día 15 es el segundo y el día 22 es el tercero, hermanito, hermanita. El día 22, por eso el día 22, viene siendo el octavo día de la Moed de las Cabañas, del séptimo mes, por supuesto, ¿verdad? El séptimo día es el día 22. Por eso, perdón, el día séptimo es el día 21, el día octavo es el día 22. Por eso el día 22 es un día de reposo, es un día de gran solemnidad, el día 22, porque se junta el reposo semanal con el día de reposo del octavo día de la Moed de las Cabañas. No es casualidad, hermanitos, hermanitas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el verso 10? Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Pues claro, porque terminó el día 22. La Moed de las Cabañas terminó el día 22, que es el octavo día. Empezó el día 15 y terminó el día 22. El día 15 es regocijo, sí, es día de gran solemnidad porque se juntan también dos regocijos. El día 15 se junta el regocijo semanal y el regocijo del primer día de la Moed de las Cabañas. Y el día 22, que es el octavo día, se juntan también dos regocijos, el semanal y el del octavo día de la Moed de las Cabañas. Aleluya. Y el día 23, pues ya todo el pueblo se fue a sus hogares porque ya habían celebrado, ¿verdad? El día de reposo el día 22. Habían concluido la Moed solemne, ¿verdad? Y habían celebrado en el día de reposo del octavo día de la Moed, más el día de reposo semanal, el día 22, hermanitos, hermanitas. No es casualidad, no es casualidad. ¿Sale? Y lo vamos a comprobar también en Éxodo, en Shemot, mal llamado Éxodo, capítulo 16, ¿verdad? Antes de irnos en el otro, lo vamos a dejar para el otro audio, ¿verdad? Comprobar en los mal llamados evangelios, ¿verdad? Ahí vamos a comprobar también. Esa es la máxima prueba, donde vamos a comprobar perfectamente el calendario hebreo lunisolar, regido por la observancia del sol y la luna, y regido, ¿verdad? También por la observancia de la agricultura, de la siembra, maduración y cosecha del trigo y la cebada. Lo vamos a comprobar en los mal llamados evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanitos, hermanitos. Esa es la gran prueba, la gran comprobación. Sale el gran argumento y fundamento, ¿verdad? Por eso lo estoy dejando al último. Pero vamos a seguir con Éxodo, pero mientras tanto aquí lo estamos comprobando. Y esto lo vamos a reafirmar en los mal llamados evangelios. ¿Sale? Ahora vamos a Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del 1 al 5. Y dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Vale? Llegaron el día 15, fíjense bien, al desierto de Sin.
Dice, verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Mirrayim, llamado Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado, dice, a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Le estaban reclamando, el pueblo al Moshe. Verso 4, y Yahweh dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi Torah o no. Para que yo los pruebe, fíjense bien, si están obedeciendo Torah o no. Es decir, ya estaban obedeciendo Torah antes de llegar al monte Sinaí. Y verso 5 dice, mas el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moshe y a Aarón todos los hijos de Israel, en la tarde, fíjense bien, esto es clave, en la tarde, y lo voy a señalar aquí, en la tarde, dice, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Mirrayim, llamado Egipto. Ok. Entonces, si ellos llegaron el día 15 al desierto de Sin, porque ellos también salieron, hermanitos y hermanitas, salieron el día 15. Salieron un día 15 ellos, del primer mes de Abib. Salieron de Egipto, de Mirrayim. Ese día era un día de reposo también. Y llegaron al desierto del Sin, llegaron un día 15. ¿Vale? Llegaron un día 15 al desierto del Sin. Entonces se quejaron con Moshe, ¿verdad? Que no tenían que comer. Entonces nuestro padre dice, ¿sabes qué? Yo les voy a proveer el pan, les voy a proveer el maná diariamente, dice. Pero aquí dice en el verso 6 del capítulo 16, dice, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Y llegaron el día 15 y nuestro padre en la tarde del día 15 les empezó a proveer el maná. ¿Sale? Pero el día 15 por la tarde ya viene siendo el día 16. ¿Sale? Y el día 16 viene siendo el primer día de la tercera semana del mes. ¿Sale? Porque el día 15 es un día de reposo, es un día de regocijo. Ellos llegaron el día 15 al desierto de Sin, un día de reposo. ¿Sale? Y nuestro padre les empezó a proveer el maná ese día 15 por la tarde. Pero ya el día 15 por la tarde viene siendo el día 16. ¿Cuándo les empezó a proveer en realidad nuestro padre el maná al pueblo de Israel? El día 16, que viene siendo también el primer día de la tercera semana del mes. Aleluya. Entonces, ¿cuándo son los regocijos? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo son los regocijos de nosotros? El día 8, el día 15, el día 22, el día 29. Ok. Entonces, nuestro padre les empezó a proveer el maná el día 16. ¿Sale? Y dijo aquí que el sexto día les iba a proveer doble porción para que el séptimo día no salieran a recoger maná, porque no iba a haber maná, y aparte porque era un día porque el séptimo día se reposa. Por eso el sexto día les daba doble porción. ¿Vale? Entonces, si el maná se los empezó a proveer el día 16, vamos a contar 6 días, ¿sale? Y vamos a ver qué día cae el séptimo día. ¿Sale? El día que ellos reposaron. ¿Sale? Entonces, el 16 es el primer día. 16 es el primer día. 17, 18, 19, 20. ¿Sale? 21. El 21 son 6 días. El 21, nuestro padre les dijo que les iba a dar doble porción. ¿Verdad? Aquí son 6 días. Porque el séptimo día es día de reposo, ¿no? Ahí no tenían que salir a recoger el maná. Entonces, volvemos a contar el 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Son 6 días. ¿Cuál es el séptimo día? El día 22. Hermanitos, hermanitas. ¿Cuándo reposaron ellos? El día 22. Porque el sexto día, que es el día 21, nuestro Padre les dio doble porción. Doble porción, porque el día 22 no podían ir, no podían salir a recoger maná porque era día de reposo. El día 22. Aleluya. ¿Cuándo celebramos nosotros los días de reposo? Lo vuelvo a repetir, el día 8 el primero, el día 15 el segundo, el día 22 el tercero. Aleluya. Aquí está, hermanitos, hermanitas. Nuestro Padre les empezó a dar el maná el día 16 y el día 22 ellos reposaron. No hay coincidencia, ¿vale? No hay casualidades. Hay causalidades, pero no casualidades, ¿vale? Pues aquí estamos comprobando claramente, ¿verdad? Que el día de reposo se rige con base al calendario lunisolar, ¿vale? Estamos comprobando perfectamente que el primer día, tanto el primer día que nuestro Padre tomó, tanto el primer día de la creación para nuestro Padre fue un día de preparación, estamos comprobando que el primer día de cada mes para nuestro Padre también es un día de preparación, ¿sale? Bueno, ya se me agotó este audio, hermanitos, hermanitas, aquí me voy a quedar, ¿verdad? En este segundo audio, pero vamos a continuar en el tercer audio, ya nos vamos a meter de lleno a los mal llamados evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sale? Ahí vamos a comprobar perfectamente, ¿verdad? Con el gran evento, ¿verdad? Que sucedió con Yahshua, ya sabemos la muerte y resurrección de Yahshua, la última Pesaj, la llamada Pascua que él celebró, ¿sale? Con todo eso lo vamos a comprobar perfectamente lo que ya estamos comprobando aquí en el libro de Esther, en Crónicas y ahorita lo que les comenté en Éxodo, en Shemot. ¿Sale? Aquí llegamos entonces al final de este audio. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la Ruach Yahudá y su Ruach Kadosh y llene de luz nuestra vida, nuestro camino, nuestros hogares, nuestra familia y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén y amén. Shalom, shalom familia, y nos estaremos viendo, ¿verdad? En un tercer audio, ¿verdad? Para continuar con este tema tan importante, tan bonito y tan interesante. Shalom, shalom para todos.